Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en este video vamos a repasar algunos contenidos de la primera clase de la unidad número 2 correspondiente a los temas de los tipos de textos académicos y las reglas para la construcción de escritos académicos. Esta primera clase de la unidad número 2 está obviamente relacionado con los contenidos de la unidad número 1. En esa unidad número 1 hemos visto las reglas para pensar en la construcción del conocimiento científico, hemos pensado la idea de ciencia, sus características, hemos repasado también qué es la investigación en ciencias sociales, cuáles son los fines de la investigación social y si se puede pensar a la administración como una ciencia específicamente. En esta segunda unidad lo que nos proponemos es empezar a comprender poco a poco cómo se construye el conocimiento científico. Para ello, obviamente, tenemos que tener en cuenta esas cosas que aprendimos en la unidad número 1. Una es, por ejemplo, que en la ciencia el conocimiento debe estar sostenido en base a pruebas empíricas, y debe responder a la lógica. Esto se refleja en los distintos tipos de textos académicos y en la forma en que se construyen esos textos. Un ejemplo de ello son las normas APA, que regulan las formas de cita en los trabajos académicos. Como hemos visto a lo largo de esta clase número 6, que es la primera clase de la unidad número 2, podemos observar que las normas APA son una convención que seguimos los investigadores en el campo de las ciencias sociales para poder citar o referir a autores que utilizamos para nuestros escritos académicos. Como toda convención, es impuesta, es una normativa que la comunidad académico-científica toma como propia para poder realizar este tipo de citados. En otras ciencias o en otras áreas del conocimiento existen otras normas de citación o de citado. Pero en el caso particular de las ciencias sociales y en el caso latinoamericano, que es donde nosotros nos desenvolvemos, las normas APA son como las normas más impuestas o más utilizadas en el campo académico. Bueno, dicho esto, vamos a repasar y vamos a pensar la cuestión de las normas y los tipos de texto a partir de un ejemplo concreto. Respecto de los tipos de texto, lo que tengo para decirles es que la forma de producir investigación en ciencias sociales debe ser, más que la forma, vamos a decir que en las ciencias sociales, una vez que se realizan las investigaciones, los científicos tienen que comunicar a la comunidad científica o académica sus resultados o hallazgos. Y la forma en que lo hacen adquiere distintos formatos o estilos. Esos formatos o estilos están representados en los diferentes tipos de textos académicos que ustedes tienen para leer justamente la bibliografía de Fernández y Fatuzca, donde resumen algunos de los tipos de textos académicos. Además respetan ciertas normas. Una forma es el estilo de construir las oraciones, la utilización de cierto tiempo verbal. Hay como una serie de reglas que seguramente ustedes habrán visto o las verán en análisis y producción del discurso, que regulan la construcción de los textos académicos en el campo de las ciencias sociales. Bueno, dicho esto, vamos a ver a partir de algunos ejemplos cómo son los textos académicos, qué características tienen y para qué sirven las citas y cómo se construyen. Les pido un poquito de paciencia al respecto porque voy a utilizar mi celular para graficarles esto, así que voy a estar seguramente cambiando de una aplicación a otra e intentaré ser como lo más clara posible. Bueno, acá en la pantalla podemos observar un ejemplo de un espacio donde podemos encontrar una revista académica. Este ejemplo es virtual, lo cierto es que también hay revistas académicas que son en formato físico, tradicional, en papel. También podríamos buscar en libros o en otro tipo de formatos. Pero para este caso me pareció como más fácil de registrar una revista de tipo digital. Además de que en la actualidad es más frecuente encontrar material académico científico de forma virtual que en formato papel.
La revista que tenemos acá está en una página, se llama Virtualis la revista, es una revista que trata la temática de la cultura digital y podemos identificar su veracidad o podemos identificar como una revista que tiene información fiable por algunos datos que aparecen ya en esta página. ¿No? Una cuestión que en general tienen las revistas académicas que tienen un número de registro. Ese número se conoce como ISSN, acá aparece, ¿no? 20072678, ese es el número de registro. Es decir, que esa revista, su comité académico y una serie de requisitos fueron registrados. Eso me permite dar cuenta de que esta fuente es una fuente válida, ¿no? que está incorporada a un sistema oficial de registro. Otra de las cuestiones que tienen las revistas académicas es que en general tienen un equipo editorial, y ese equipo editorial, como dice acá en la parte de contactos, ¿no? Tiene un equipo editorial, y ese equipo editorial está constituido por una serie de investigadores reconocidos en el campo del área que trate la revista. Por ejemplo, en este caso, seguramente son autores reconocidos respecto del campo de la cultura digital en particular. Además, la revista, si vemos un poco más abajo, además del ISSN, está asociada a una institución educativa particular, como es el Tecnológico de Monterrey. Dice, a través de la Dirección de Investigación de la Escuela de Humanidades y Educación. Es decir que esta revista está avalada por una institución educativa reconocida en México. Es más, nos aporta datos específicos sobre en qué lugar geográfico se ubica el edificio de esta Escuela de Humanidades. Estos datos nos permiten anticipar entonces que se trata de una información o de un tipo de contenido que está avalado y registrado. Tener en cuenta estos detalles es importante para la vida académica universitaria, porque en general los profesores les vamos a pedir que siempre que utilicen un material, citen de dónde extrajeron la fuente y que además corroboren que se trate de información académica válida. Bueno, estos son algunos tips para poder identificar si el material es válido. Vamos a detenernos ahora en un artículo de uno de los números de la revista. Yo voy a pasar acá de pestaña, lo tengo acá guardado. Y el artículo en este caso nos va a servir de ejemplo para ver cómo se construye un escrito académico. Es simplemente un ejemplo, podemos hablar de otros ejemplos distintos, pero nos puede graficar un poco esto. El artículo en cuestión se llama La apropiación de tecnologías en América Latina, una genealogía conceptual. En este caso, uno de los requisitos de la revista es, además de poner el nombre en español o castellano, también aclararlo en inglés. Más abajo figura el autor del artículo, que es Luis Ricardo Sandoval. Ese autor tiene que además aclarar a dónde pertenece o cuál es su pertenencia institucional. Fíjense que acá aclara que es de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Argentina. Más abajo hay algunos datos como cuándo recibieron su artículo y cuándo se lo aceptaron. Esto es porque para poder publicar en esta revista, el artículo que presenta el autor, que también es un investigador, debe ser evaluado por un equipo de pares, es decir, otros miembros de la comunidad científica, que corroboren que el escrito presenta y respeta todas las formas y todas las reglas que hay para poder publicar en esta revista, y que el contenido es original, es válido, aporta algo a este campo de conocimiento. Es decir, que está como controlado lo que se escribe en esta revista. Una de las cosas que aparece después del título y de la pertenencia institucional del autor es el resumen o abstract. Esto también hablan Fatuska, ¿no? Fatuska y Brescia hablan de esta cuestión. El resumen abstract es una parte de los artículos académicos donde, como bien dice la palabra, se resume de lo que se va a abordar a lo largo de este escrito. También se le llama abstract porque es la palabra que se utiliza en inglés para referir al resumen. Fíjense que más abajo se va a repetir lo mismo en inglés y aparece la palabra abstract. Esa es la función del resumen.
Como pueden observar acá, no hay más de 200 palabras en la construcción de este resumen. Ese es el límite que en general se suele establecer para poder hacer un abstract o resumen. Más adelante se presentan unas palabras clave, es decir, unas palabras que me permiten identificar rápidamente de qué se trata el artículo que voy a leer. Acá aparecen palabras como apropiación de tecnologías, estudio de comunicación e inclusión digital. Es decir, que algo me permite anticipar de qué se trata el artículo y dentro de qué campo del conocimiento se ubica el artículo. Una vez superada esta parte, comienza el artículo propiamente dicho, es decir, el artículo académico. Es importante a la hora de leer cualquier artículo académico, y esto no solo para nuestra materia, sino para toda la vida universitaria, prestar atención a la construcción o a la forma que tiene el artículo académico. Por ejemplo, en este caso, el título ya resume bastante, es medio una obviedad, ¿no? Pero no es menor. La apropiación de tecnologías en América Latina, una genealogía conceptual. Bueno, la palabra apropiación de tecnologías aparece en las palabras clave, es decir, que es algo muy importante dentro de este artículo académico. Me está poniendo como límite un espacio, es decir, que se va a referir a América Latina en particular. Y también el título establece una tarea, genealogía conceptual, es decir, que va a hacer un rastreo de conceptos respecto de la apropiación de tecnologías en América Latina. Esto que parece muy obvio, es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de estudiar en la universidad, que puedan hacer ese análisis de los textos incluso antes de leerlos, para no entrar simplemente en el texto sin tener como una información previa. Otra cosa importante son los subtítulos. Casi todos los artículos tienen 3 momentos, muy parecidos a las narraciones que nos enseñaron en la escuela secundaria. Una introducción, un desarrollo y un cierre. Es importante también repasar eso en los escritos, sobre todo cuando uno los lee por segunda vez, ¿no? Es como volver al texto y hacer una segunda lectura, pero más esquemática de lo que yo estoy interpretando y analizando. Acá en este caso la introducción es muy clara porque lo aclaro con la palabra introducción. Acá se va a referir en particular a la emergencia de la categoría de apropiación en la crítica al dependentismo. Bueno, con el tema particular no nos vamos a meter porque no importa los fines de esta clase. Pero sí está interesante ver que hay una introducción y que se van a tratar temas generales para poder pensar este tema. Vemos que más adelante, si seguimos el artículo, aparece otro subtítulo que también me establece como que inicia un nuevo tema, el artículo, que va a hablar de otra cosa y que esta temática tiene importancia dentro del artículo. Entonces, está bueno recordar que los subtítulos son una guía a la hora de la lectura y que les tengo que prestar atención. Bien, vamos a avanzar un poco más. Acá vemos que hay otro subtítulo. Como les dije antes, el tema del artículo en sí mismo no nos vamos a ocupar porque es muy específico. Y acá hay otro subtítulo más. Otra de las cosas que capaz que está bueno ver es cómo se trabaja con las citas a lo largo del escrito. Y acá finalmente tenemos el apartado de conclusiones. Casi todos los artículos tienen unas conclusiones, un modo de cierre, también se le llama, un resumen. Entonces es importante que uno siempre llegue al final del artículo o por lo menos pueda hacer una visión general de lo que está leyendo para poder comprender su estructura. En las conclusiones, obviamente, los autores o autoras suelen resumir aquello que hicieron o realizaron a lo largo de todo el escrito. Eso nos puede muchas veces orientar si estamos perdidos en la lectura del artículo académico o del texto que se trate. Después de las conclusiones vamos a encontrar la bibliografía. Es decir, en todo escrito académico tiene que existir el apartado de bibliografía. Ese apartado es donde el autor o autora va a aclarar de dónde extrajo la información que utilizó y sobre qué conocimiento científico se está basando para escribir lo que escribe. Si ustedes se fijan, hay uno de los textos que ustedes tienen para leer que se llama De plagio y otros demonios, de Morillo,
Y Morillo nos dice que tomar información de otros sin citarla es plagio, ¿no? Pero construir conocimiento científico a partir de lo que otros hicieron es ciencia. Bueno, con esto tiene que ver. Los científicos nunca parten de la nada misma, nunca parten de cero. Siempre deben partir, no solo que es importante hacerlo, sino que deben partir de conocimiento previo desarrollado en un área. A partir de lo que hicieron otros, ellos van a construir un nuevo conocimiento. Acá tenemos la bibliografía. Otra forma de entender la bibliografía es decir que el autor, en este caso, tuvo que leer o leyó todos estos libros, artículos académicos, papers, quizá ensayos, sí, artículos de revistas científicas. Leyó todo esto para recién poder hacer su propio artículo académico. Todo esto, miren, es bastante lo que leyó, ¿no? Esto habla también de un recorrido. Y después, ya al final, ya ahí termina el artículo propiamente dicho. Generalmente, el apartado bibliografía es uno de los últimos de los escritos académicos. Bien, ¿qué vamos a repasar antes de terminar esta clase? La forma de la cita Zapa. Vamos a ver, por ejemplo, acá un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Acá, por ejemplo, el autor, hay dos formas de citar. Acá lo vemos en el texto. Una es tomar literalmente lo que dice una autora. En este caso es Cabello, Roxana Cabello, es la autora. Y quien escribe este artículo académico toma literalmente las palabras de Roxana Cabello. Es decir, extrae de otro libro, probablemente se trate de un libro, extrae de un libro las palabras tal cual las dijo la autora en esa publicación. Y esto a mí como lectora me queda claro porque Sandoval, que es el autor de nuestro artículo, va a poner esas palabras entrecomilladas y va a utilizar las normas Zapa para citar. Esto es muy importante. Si Sandoval pusiera esto mismo que está acá en este recuadro sin aclarar la fuente y sin utilizar las comillas, yo podría pensar que son sus propias palabras y no son las palabras de Cabello. En ese caso estaríamos hablando de plagio, porque plagio es apropiarme de lo que escribió otro y hacerlo pasar como mío. Esto en el ámbito científico académico es fuertemente condenado, hasta incluso hay leyes que van a penar cuando uno incurre en plagio. En el mundo actual la cuestión del plagio es bastante importante. En la universidad también existen leyes que condenan el plagio. Así que hay que tratar de citar siempre la información. Otra forma de cita es hacerla de forma indirecta, es decir, no citar literalmente lo que dijo el autor, sino parafrasear o tomar algunos de los pensamientos de esas personas. A ver, por ejemplo, vamos a ver este párrafo. Dice, a mi modo de ver, dice el autor que es Luis Sandoval, esta tensión entre una definición normativa y las exigencias del análisis empírico están en la base de la taxonomía de formas de apropiación que han propuesto Silvia Lago Martínez y Martín Hendler, al distinguir cuatro típico ideales: la apropiación adoptada o reproductiva, la apropiación adaptada o creativa, la cooptación y la creación tecnológica. ¿No? Continúa ahí un poco más, que dice, el primer caso refiere a un aprendizaje, dice, representaciones y valores en el uso de una tecnología para los fines para los que ésta fue pensada y desarrollada. Ahí aparece nuevamente la cita del autor. Acá vuelve a citar palabras literales, pero también parafrasea un poco de lo que dicen estos dos autores. ¿Para qué sirven las normas Zapa, en definitiva? Bueno, las normas Zapa a mí me sirven primero para saber que lo que el autor está diciendo está sostenido en el trabajo del otro, pero también para encontrar exactamente de dónde saco la información. Si yo voy al final del escrito, tengo que encontrar esta referencia. Lago Martínez et al. Significa que hay más de un autor, además de Lago Martínez, 2017. Vamos al final del escrito rápidamente. Vamos a buscar Lago Martínez. Ahí está, 2017.
hay varios, acá, Lago Martínez, 2015, y acá está este que está acá, que está medio entrecortado, pero es el de 2017, ¿no? Bien, esta publicación que aparece acá, toda esta información que está acá, me tiene que permitir a mí acceder exactamente al mismo libro que leyó el autor para hacer esta investigación, exactamente al mismo libro. Es decir, que hay un libro que lo publicó Lago Martínez, Mendes, Hendler y otro autor más, que se llama Perspectivas sobre la apropiación de tecnología. Y exactamente yo tengo que poder acceder al mismo libro que el autor refiere.